Paz de Cristo, amados hermanos, es un placer poderles saludar nuevamente con otra lección más de nuestra célula. Deseo que todos estén bien. Sigo e insisto en esto. Les extrañamos mucho, hermano. Esperemos que ya nos podamos ver muy pronto. Ya por ahí hay algunas noticias que nos llenan de ánimo, de que ya pronto saldremos de esto con la ayuda de Dios. Y el día de hoy queremos tomar un breve momento para meditar en la palabra de Dios como cada semana. Esta vez tomaremos el primer libro de los Reyes, capítulo 19, y vamos a estar hablando acerca del profeta Elías. La lección de esta semana lleva por título ¿Debajo de qué árbol estás? Vamos a meditar unos momentos en lo que nos dice la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Y les invito a leer conmigo desde el versículo 1. Dice, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 en delante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Vamos a intentar ir desglosando poco a poco esta porción de la palabra, ahí en todo el capítulo 19. Y es muy actual, o la aplicación que vamos a tener este pasaje es fresca, porque así como el profeta Elías se encontraba en una situación de angustia, hoy en día vivimos momentos en los cuales muchos de nosotros estamos pasando por días de angustia. Hemos experimentado milagros, hemos experimentado la gloria de Dios, la mano poderosa de Dios, al igual que Elías. Muchos de nosotros, o al menos en mi caso, hemos visto la mano poderosa de Dios. Pero llegan momentos en la vida de todo ser humano y de todo hijo de Dios donde a veces llega el desánimo, llega la desesperación, llega el cansancio, y a pesar de todas las maravillas que Dios ha hecho en favor de nosotros, podemos llegar a encontrarnos nosotros en la condición que se encontró Elías. Elías cansado, quizás molesto, desanimado, falto de fe, llega ante una situación donde él tiene que huir, tiene que escapar por su vida. Su cabeza tenía un precio, llegó una amenaza en su contra directa donde le dijeron, ¿sabes qué? De aquí a mañana te vamos a quitar la vida. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje? Porque pues muchos de nosotros conocemos la historia del profeta Elías, sabemos cómo Dios levantó poderosamente a este siervo y cómo Dios hizo maravillas, milagros impresionantes a través de la vida del profeta Elías, un varón poderoso, lleno de fe, pero no estaba exento de pasar por situaciones como esta. Capítulos anteriores podemos ver cómo Dios usa poderosamente la vida de Elías. En el monte Carmelo, por ejemplo, haciendo descender fuego del cielo, demostrando ante todo el pueblo que nuestro Dios todopoderoso es y será el único Dios verdadero. Y el profeta Elías pudo ver la mano poderosa de Dios manifestándose en medio de un milagro, haciendo descender fuego del cielo. Inmediatamente en el capítulo 19, después de que en el capítulo 18 Dios hace este grande milagro por medio de la vida de Elías, a través de Elías. Imagínese usted cómo fue fortalecida la fe de Elías, esa respuesta tan poderosa que recibió de parte de Dios, porque al instante cuando Elías comenzó a orar, el fuego cayó y pues dejó en ridículo a los profetas de Baal y a toda la gente que estaba con él, y demostró que su Dios,
al cual él servía, Jehová de los ejércitos, era el Dios verdadero. Inmediatamente después de este gran milagro, inmediatamente después de esta gran victoria, llega la depresión a la vida de Elías, llega la prueba, llega la aflicción, llega la persecución, llega a asomarse por ahí la sombra de muerte sobre su vida, y él empieza a temer, él empieza a dudar. Qué curioso, después de haber visto la maravilla de Dios, él duda de que Dios está con él. Probablemente cansado, él emprende la huida y se encuentra debajo de un árbol, debajo de un enebro, y ahí él se acuesta o se sienta, y ahí se queda él, y dice la Biblia que deseando morirse, ya cansado, frustrado, derrotado, le hace una petición a Dios y le dice: quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Elías reconocía el pecado de sus padres, y él reconocía que probablemente él no era mejor que ellos, que él tenía fallas también en su persona, en su carácter. Él se reconocía abiertamente como un hombre pecador, y él tal vez por algún momento él llegó a pensar que el fracaso de lo que era su ministerio, de la obra que Dios le había encomendado, pues era por él, y él estaba completamente desanimado, completamente destruido, porque a final de cuentas, a pesar de todo el esfuerzo y a pesar de todas las grandes cosas que Dios había hecho por medio de él, pues no se veía el fruto, no se veía el resultado de las maravillas de Dios en el ministerio del profeta Elías, porque el pueblo seguía volcado hacia la idolatría, el pueblo seguía desobedeciendo las leyes de Dios, el pueblo seguía adorando dioses ajenos delante del Señor. Entonces Elías ya no podía más. Elías, dice la palabra de Dios, que llega a este árbol y ahí se queda dormido. Muchos de nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles. Muchos de nosotros estamos experimentando probablemente pruebas muy, muy, muy complicadas en este momento. Un servidor les habla y tengo que confesarles que muchas de las cosas que estamos viviendo son nuevas para mí, y he tenido que crecer en mi fe, he tenido que confiar más en Dios, he tenido que aprender a depender más de Dios, porque todo esto es nuevo para nosotros, no sabemos qué es lo que va a pasar, y tenemos que tener mucho cuidado de no tomar la actitud del siervo Elías. Ciertamente Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Elías por algún momento se le llegó a olvidar que Dios estaba con él, y tenemos que tener nosotros mucho cuidado de no caer en ese error de llegar a cierto lugar, a cierta zona, cierta actitud, y echarnos a dormir, quedarnos sin hacer nada, dejar de confiar en Dios, y aún tener mucho cuidado con lo que pedimos cuando estamos en situaciones difíciles. Hay mucha gente que permite o que permitimos que los problemas nos abrumen, que las situaciones nos rebasen, y que los problemas empiecen a hacer que nuestra fe agonice y que nuestra confianza en Dios se venga abajo. Y hermano, nosotros tenemos que empezar a crecer y empezar a madurar, y tenemos que aprender de lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios por medio del profeta Elías. Porque cuando Elías llega a ese lugar, tal vez triste, tal vez ya sin ganas de vivir, él comienza a pedirle algo a Dios. Y a veces muchos de nosotros llegamos ante situaciones en las cuales también nos humillamos delante de Dios y nos rendimos y renunciamos a todo y le decimos a Dios: ya no podemos más, y hacemos oraciones como las que hizo el profeta Elías. Tal vez no a ese extremo de decirle: Señor, quítame la vida, pero sí oraciones parecidas, oraciones fatalistas, o oraciones de derrota, y pidiéndole a Dios cosas que no nos hacen bien. Elías desconocía completamente el plan de Dios en ese momento, o en ese momento si lo conocía se le olvidó, tanto que Elías en ese pasaje pide a Dios
que Dios le quite la vida, y Elías es de las personas que en toda la historia de la humanidad no conoció la muerte. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Elías no vio muerte. Y Elías en ese momento él le pedía a Dios, quítame la vida, sin saber cuál era el propósito que Dios tenía para su vida y para su ministerio. ¿Qué quiero decirle con esto? Que a veces muchos de nosotros oramos y pedimos a Dios cuando venimos y nos sentamos en el enebro, nos sentamos en la derrota, nos sentimos abatidos, nos sentimos decepcionados, tristes, bajo depresión, y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que le pedimos a Dios cuando nuestro espíritu se encuentra triste, cuando nuestro corazón se encuentra afligido, porque muchas de esas oraciones y muchas de las cosas que le pedimos a Dios son con una actitud incorrecta, y Dios no escucha ese tipo de oraciones. ¿Se imagina usted si Dios hubiera atendido a la petición de Elías? Elías estaba probablemente en medio del desierto, en medio de la nada, ante el calor, ante la falta de agua, ante la falta de comida. Dios pudo haber escuchado la petición de Elías. ¿Sabes qué, Señor? Quítame la vida. Elías tenía todas las de perder. Él llegó ahí y dijo, no puedo más, aquí me quedo y aquí me voy a morir. Y Dios, en medio de esa mala actitud del profeta Elías, Dios tiene misericordia de la vida de Elías y manda un ángel, manda un mensajero de él a darle una torta cocida y agua para que Elías no perezca. Dios tiene que despertar la vida de Elías. Dios hace por medio de uno de sus mensajeros que Elías se tenga que levantar para alimentarse. Tal vez tú estás en una situación difícil en este momento. Tal vez estás atravesando el momento más difícil, más complicado en toda tu vida. Y tú has decidido quedarte debajo de ese árbol. Yo no sé cómo se llama depresión, se llama vicio, se llama pecado. Yo no sé cuál sea la situación en la que tú estás viviendo, pero muchos de los que me están escuchando han decidido quedarse en esa zona y esperar a que lleguen sus últimos momentos y decir, Dios, yo ya no voy a hacer nada, yo ya me cansé, yo ya renuncio a todo, ya no puedo más, hasta aquí yo llegué. Y muchos de los que me están escuchando probablemente están pidiéndole cosas a Dios, pero con una actitud incorrecta y con un espíritu incorrecto. Y probablemente estás pidiéndole a Dios que tu situación cambie, que tu proceso acabe. Probablemente estás pidiéndole a Dios que Él quite de ti esa situación, ese problema. Y no estás entendiendo que Dios quiere enseñarte algo, que Dios quiere, en medio de ese desierto y en medio de esa situación en la que te quedaste varado y en la que no puedes más, Él ha mandado un mensajero de parte de Él para que te dé alimento. Y es necesario que te alimentes, porque, hermano, te queda mucho por hacer. Después de que el profeta Elías es alimentado por el ángel, por Dios, por medio del ángel, se le da una palabra y se le dice, necesitas levantarte, te queda mucho camino, te queda mucho trabajo por delante. Hermano que me estás escuchando, te queda mucho por hacer todavía. Probablemente mucha gente se está derrotando y mucha gente no ve la salida y no encuentra la respuesta, pero este no es tu final, hermano. Ese no tiene por qué ser tu final. Tú puedes decidir quedarte ahí y morir tal vez en medio del desierto, en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Pero Dios, en medio de esa prueba, en medio de ese desierto, en medio de esa situación difícil, Él va a mandar alimento, Él va a mandarte el pan de vida, Él va a mandarte agua viva para que tú puedas ser fortalecido y tú puedas seguir adelante. Con esto no quiero decir, hermano, que estamos exentos o que nosotros no vayamos a pasar por situaciones difíciles. El profeta Elías, el profeta de fuego, está pasando por una situación en la cual él está completamente deprimido. Él ya no quiere seguir adelante. Un servidor que les habla en muchas ocasiones ha querido rendirse, ha querido tirar la toalla.
Hay muchas veces en las que, hermano, sinceramente ya no deseo continuar. Porque veo que a veces el camino del impío es más fácil. Porque a veces se complica, hermano, servir a Dios. Nuestra humanidad, nuestro viejo hombre, siempre, hermano, está pensando en lo malo, se inclina a los deleites, se inclina al pecado. Y es más sencillo, hermanos, vivir conforme a la corriente de este mundo. Y a veces, en más de alguna ocasión, he querido renunciar. Le doy gracias a Dios porque en medio de esas dificultades, en medio de esas confusiones que he tenido aún en mi juventud, ahora ya con mi familia, casado, ya un poco más viejo, Dios ha tenido misericordia de mí y puedo seguir caminando con Él. Pero eso no me hace exento, hermano, de presentar problemas. Al igual que usted, tengo muchas cosas que a veces me afligen, muchas cosas que me tienen atado, que me tienen afanado. Hay muchas cosas, hermano, que me tienen cansado. Hay muchas cosas que, ¿por qué no decirlo? Me molestan, me fastidian, hermano. Son pesadas para mí, son gravosas, ¿no? Hay veces, hermano, que de verdad se lo digo, no tengo ganas de nada. Pero he aprendido de la vida del siervo Elías, que en medio de esa situación yo tengo que tener mucho cuidado con las decisiones que voy a tomar. Tengo que tener mucho cuidado con las cosas que voy a decir. Tengo que tener mucho cuidado de qué me voy a alimentar. Porque a veces Dios te manda el alimento y Dios te manda el agua. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros estamos cansados de eso también. Y nos empezamos a alimentar de otras cosas. Y nos empezamos a nutrir de otras cositas. De las noticias, de las redes sociales. De cuestiones familiares. A veces nos refugiamos en los trabajos. Nos refugiamos en nuestras relaciones de pareja. Nos refugiamos con amistades. Nos refugiamos en alguna práctica. En algún vicio. Con alguna amistad. Yo no sé, hermano, en lo que usted se está refugiando. Yo no sé cuál es la situación por la cual usted está pasando. Pero si usted se encuentra en este momento debajo de un árbol, debajo del enebro, pensando que ya no quiere seguir, pensando y aún diciéndole: Dios, yo renuncio, yo ya no quiero caminar contigo, hermano. Yo en este momento y en esta hora yo te digo: ten cuidado, despierta, levántate, hermano, levántate en el nombre de Jesucristo, porque el largo camino te espera. Comienza a nutrirte, comienza a ir a la palabra, comienza a ir a la fuente de agua viva, y en ella vas a encontrar la fortaleza para que tú salgas de una depresión. No vas a encontrarla con un psicólogo, con un psiquiatra, ni con medicamento. La única fortaleza y lo único que te va a ayudar a salir adelante en medio de esa situación difícil, en medio del temor, en medio de la incertidumbre, en medio de cualquier situación que esté afligiendo tu vida y que te esté quitando el sueño, lo único que va a poder levantarte y lo único que va a poder fortalecerte es esa comida, ese pan y esa agua que viene del cielo, que solamente puede darte Jesucristo. El profeta Elías se levantó después de haberse fortalecido. Usted puede continuar leyendo los versículos, cómo el profeta Elías fue fortalecido después de haberse alimentado de lo que venía directamente del cielo. Tenga mucho cuidado de lo que se está alimentando en este tiempo. Tenga mucho cuidado de lo que su cuerpo está consumiendo. Y no estoy hablando solamente en lo humano, en la carne, en lo terrenal, sino en el ambiente espiritual. Tenga mucho cuidado qué es lo que usted está escuchando. Tenga mucho cuidado qué es lo que está robando su atención y que está robando su tiempo. Porque en medio del desierto, en medio del sol abrasador de la prueba, usted puede flaquear y aún usted puede quedar a medio camino, puede morir espiritualmente si usted no corre y no camina responsablemente la carrera que Dios le ha mandado
tenga cuidado de su familia, tenga cuidado de su ministerio. Son días difíciles, estamos pasando por el desierto, hermano, pero vamos a salir de este proceso primeramente Dios, si nos alimentamos y si nos fortalecemos en la palabra, si nos fortalecemos en la comunión en el Espíritu Santo, hermano, si ejercitamos los valores de la vida de Cristo, hermano, si practicamos hábitos espirituales, vamos a salir adelante de esta situación. Elías todavía, después de que estuvo en ese árbol, tuvo que ser fortalecido y tuvo que caminar 40 días, óigalo bien, 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb, para llegar a ese lugar donde podía él tener un encuentro cara a cara con Dios. Y sabe que aún en el monte Horeb, aún después de haber sido alimentado por la palabra de Dios, aún después de haber sido fortalecido por Dios mismo, aún cuando Dios mismo estaba cuidando de él, Elías todavía seguía empeñado, seguía triste, seguía probablemente molesto con Dios por la persecución que había venido en su contra, y Dios tiene que confrontarlo, Dios tiene que encontrarse cara a cara con él. Pero antes Elías tuvo que pasar un proceso. Probablemente esos 40 días y 40 noches en el desierto fueron difíciles, pero en medio de esa situación Dios lo sostuvo, Dios estuvo con él y Dios demostró que estaba con él hasta el final de su vida. Dios jamás descuidó la vida de Elías. Tanto que a pesar de tanta amenaza de muerte, tantas situaciones que hubieron contrarias en la vida de Elías, Dios no permitió que su siervo aún fuera a la tumba, sino que sin morir fue arrebatado hacia los cielos en un carro de fuego. Y hermano, no tenemos nada que dudar. A veces van a llegar las situaciones, e insisto, no estamos exentos. Hay mucha gente, amigos, conocidos y aún hermanos, aún dentro de nuestra iglesia, de nuestra congregación, hay mucha gente que está en depresión, hay mucha gente que está pasando situaciones difíciles. Hoy quiero dirigirme a esa gente que está pensando probablemente en volver atrás, que está pensando probablemente en renunciar a todo. Hermano, aliméntate. Hermano, levántate. Hermano, que te quedaste debajo del enebro y te echaste a dormir, es tiempo de que despiertes y empieces a probar alimento, pero no alimento chatarra, sino el alimento que viene del cielo. Dios va a mandar a sus mensajeros a animarte. Dios va a mandar a sus mensajeros a llevarte el pan. Dios va a mandar a sus mensajeros a llevarte agua fresca, agua que venga a traer refrigerio, que venga a traer calma, que venga a traer paz y sanidad a tu vida. Pero es necesario que después de que tú te hayas fortalecido, te levantes y que no te quedes en ese lugar, hermano. Ese lugar no es el que Dios ha diseñado para ti. Dios te dice: levántate, levántate, porque el largo camino te espera un encuentro conmigo. Yo voy a fortalecerte, yo voy a mostrarte mi gloria, pero sobre todo yo voy a darte algo que hacer, porque a veces, hermano, nos quedamos en ese lugar ociosos, nos quedamos en ese lugar sin hacer nada, y aún renunciamos a nuestro servicio a Dios y nos quedamos en esa zona de confort, y probablemente estamos tristes y probablemente estamos decepcionados, pero nos quedamos a gusto en ese lugar. Y no, mi hermano, es momento de que nos levantemos, es momento de que prosigamos, es momento de que caminemos y es momento de que vayamos a la presencia de Dios. Ahí, hermanos, seremos fortalecidos, ahí seremos levantados. ¿Se van a acabar los problemas? No, nadie está diciendo eso. Que la vida cristiana es una vida sin problemas, le dijeron una mentira si le dijeron eso. A veces la vida cristiana es más difícil, hermano. Eso es una realidad. A veces es más difícil caminar con Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros no andamos por sentimientos. No, esto no depende de cómo te sientas o de la situación, la condición en la que estés, hermano. No. Esto se trata de fe, esto se trata de convicción, esto se trata de decisión, hermano. Esto
es para valientes. Y hoy quiero hablar a esos valientes. Hoy quiero decirle a toda persona que me está escuchando, este no es tu final. Tú decides quedarte en ese lugar, o tú decides levantarte. Tú decides ahogarte en esos problemas. Tú decides ahogarte en esa situación difícil. Tú decides quedarte en amargura. Tú decides quedarte en tristeza. Tú decides si tomas ese dolor para ti y se convierte en algo para siempre, hermano. Esto se acaba hoy. Hoy quiero que seas libre. Hoy quiero que te levantes. Hoy quiero que recibas alimento de parte del cielo. Y hoy quiero decirte, Dios está contigo. Él no te ha dejado. Las situaciones han venido. El problema te ha golpeado. Has experimentado situaciones difíciles. Pero Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando pendiente de ti. Él ha permitido todas estas cosas para forjarte, para enseñarte, para moldearte, para corregirte, hermano. Y a veces queremos que con Dios sea todo bonito, pero a veces también nosotros no andamos como Él quiere, y necesitamos que Él empiece a enderezar nuestro camino. Necesitamos a veces tocar fondo, necesitamos a veces que el agua nos llegue hasta el cuello para que volvamos a Cristo, para que nos acordemos en medio de esa depresión y en medio de esa situación difícil, reconozcamos que no somos tan fuertes y que necesitamos la ayuda y la provisión de Dios. Quiero orar por ti en esta tarde. Inclina tu rostro ahí donde estás. Voy a orar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Yo sé que tú tienes un plan poderoso para cada uno de ellos, Señor. Señor, bendice a aquellos que están pasando por una situación difícil. Padre, este mensaje y esta palabra es para aquellos que no pueden más, Señor. Aliméntalos. Mándales el alimento que viene del cielo, Señor, y levántalos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese desierto, Señor, no puede ser nuestro final. Esta situación difícil por la cual estamos pasando no puede ser el final, Señor. Yo confío en ti, yo creo en ti, Señor, que no vas a dejarnos de tu mano. Y yo hoy tomo una decisión firme, Señor, de alimentarme de ti, de tu palabra, Señor, de tu presencia. Y eso no garantiza, Señor, que probablemente los problemas se vayan a acabar. Este proceso durará lo que tú quieras que dure, y mientras, Señor, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir trabajando, y yo voy a seguir fortaleciéndome en ti, en tu palabra, en tu santo nombre. Señor, bendice a aquellos que están escuchando, aquellos que han dispuesto su corazón para recibir este mensaje, Padre, y fortalécelos, sánalos, Señor, levántalos, anímalos, dales la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que ellos puedan saber y puedan entender que tú estás con ellos y que nunca vas a dejarlos. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, ánimo. Mi mayor deseo es que Dios te bendiga. Sigue adelante, sé valiente, hermano, esfuérzate, sé fuerte. Pronto saldremos de esta. Dios te bendiga y ánimo.